En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, me da mucho gusto como todos los días y más ahora que estamos iniciando semana para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y bueno, pues en unos instantes tendremos cosas para usted y esto es parte de lo que vamos a compartir. La marea rosa desbordó las principales ciudades del país y otros del extranjero. Tan solo en el Zócalo, de acuerdo a los organizadores, se habrían reunido 700,000, aunque para el gobierno de la Ciudad de México no llegaron a 100,000. El objetivo principal de esta marcha fue defender las instituciones democráticas y los intentos de controlar la Suprema Corte de Justicia y desaparecer los órganos autónomos. En este espacio, en unos minutos, hablaremos con Fernando Belaunzarán, uno de los organizadores de la marcha, para conocer sus puntos de vista al respecto. Cerca de 300,000 feligreses parten de la Catedral de Toluca a la Basílica de Guadalupe en la peregrinación anual de la diócesis mexiquense hacia el Tepeyac. En Toluca, casi 7 kilómetros de tuberías serán reemplazadas para reducir fugas. Esto anuncia el organismo de agua y saneamiento municipal. El gobierno de la Ciudad de México publica en la Gaceta Oficial la ley Malena, que castiga los ataques con ácido con penas de entre 8 y 12 años de prisión a las mujeres que hayan sido agraviadas de esta forma. Yulia Navalnyana, viuda del opositor ruso Alexei Navalny, quien murió la semana pasada en prisión, acusó directamente al presidente ruso Vladimir Putin de haberlo matado. Y hoy, 19 de febrero, se conmemora el Día del Ejército Mexicano. Se conmemora su 111 aniversario. Esto y más en unos instantes. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena. Como siempre le agradezco que nos acompañe en este espacio en Super Estéreo Milet, en la que abrimos la barra informativa vespertina con la primera emisión de Línea de Alta Tensión para con usted lo más relevante de la información de las últimas horas y de este fin de semana. Y vaya que fue un fin de semana muy movido precisamente por la organización de diversos grupos de la sociedad civil para promover la marcha de la Marea Rosa, que culminó en el Zócalo capitalino y en las principales plazas de más de 100 ciudades de la República Mexicana y en otras en el extranjero. Y precisamente nuestra pregunta del día tiene que ver con esta manifestación. ¿Qué opinión le merece la marcha de ayer? ¿Exigencia de democracia o pleito con el presidente? Nuestro teléfono de WhatsApp es el 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Llámenos, denos su opinión, pueden enviarnos un mensaje de texto o un audio grabado. ¿Qué opinión le merece la marcha de ayer? Y bueno, pues vamos a ir, antes de abordar este tema con más tiempo, vamos con José Luis Guzmán, porque Marco Antonio Sandoval, director general del organismo de agua y saneamiento de Toluca, anunció que el gobierno estatal y municipal va a cambiar 7 kilómetros de tubería en distintas zonas de la ciudad, precisamente para evitar fugas. Debido al desgaste que propicia fugas constantes de agua potable, el gobierno estatal y municipal cambiarán casi 7 kilómetros de tubería en distintas zonas de la ciudad de Toluca, incluida la zona centro. Marco Antonio Sandoval, director general del organismo de agua y saneamiento de Toluca, explicó que al menos 7 líneas de agua que provienen del Cutzamala cruzan por la ciudad, entre ellas la zona centro. Esta tubería, dijo, es de un material de asbesto con un diámetro muy alto y por lo mismo, debido al material, tiene un desgaste pronunciado. En este sentido, aseguró que con el paso del tiempo y el tipo de material de la tubería, se provoca que haya muchas fugas de agua. Es por ello que dio a conocer Marco Antonio Sandoval que la gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Toluca, Juan Macías Naime, proyecten una estrategia que considere el cambio de tubería de 7 vías de conducción. Este proyecto, indicó el director de Aguas y Saneamiento de Toluca, planea el cambio de tubería en la zona centro de Toluca, Colonia Independencia, Las Torres, San Pedro Totoltepec, entre otras. Conviene destacar que desde el inicio de este año, el agua que recibe Toluca del sistema Cutzamala disminuyó y por lo mismo, como otros municipios del Valle de Toluca y Valle de México, sufren de una crisis hídrica. Informó para Noticias Milet, José Luis Guzmán.
Pues mire, antes de ir con Joel, con las actividades del gobernador del día de hoy y sobre todo también con los temas de la marcha, vamos con mi compañero José Barriga, quien preparó como todos los fines de semana, perdón, como todos los inicios de semana, un resumen de fin de semana. La alerta sísmica se activó la tarde del sábado alrededor de las 18 horas con 1 minuto en la Ciudad de México a causa de un sismo de magnitud 5.2 que registró su epicentro a 41 kilómetros de Acapulco de Juárez, Guerrero, al norte de Coyuca de Benítez. Elementos de protección civil activaron los protocolos de emergencia para verificar posibles daños en inmuebles de la Ciudad de México, además que auxiliaron a la gente que desalojó varios edificios públicos, gubernamentales, viviendas y centros comerciales. El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para este 19 de febrero, el cual prevé heladas. La masa de aire ártico asociada al Frente Frío 35 mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Temperaturas mínimas de -5 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registró una agresión de civiles armados contra elementos de la Sedena en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Como resultado, se reportó a 12 de los agresores muertos. La madre de Alexei Navalny informó este sábado que las autoridades rusas le explicaron que el opositor más conocido del presidente Vladimir Putin había fallecido por causa del síndrome de muerte súbita y que su cuerpo no sería entregado a la familia hasta que concluyera la investigación. Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país para participar en la marcha por la democracia. La llamada Marea Rosa salió este domingo a exigir elecciones limpias, sin la injerencia del narco y respeto a las instituciones democráticas a 2 semanas de que empiecen las campañas y a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. La manifestación estuvo marcada por las consignas ciudadanas, pero también fue un grito amplificado por miles de voces que se oponen a Andrés Manuel López Obrador. Yo fui José Barriga y les invito a que continúen de línea en alta tensión. Y bueno, pues les recuerdo nuestras frecuencias para que nos escuchen en Toluca en el 98.9, Valle de Bravo 93.5, Tlacomulco 104.7, por supuesto en www.milet.com y en la aplicación de Radio Milet que puedes cargar de manera gratuita de las tiendas virtuales. Estamos en Facebook Live, seguramente usted nos está viendo. Y como todos los días vamos con Joel Morales Bravo, quien tiene información importante generada en el Estado de México. Se preparan miles, cientos, bueno, decenas de miles de feligreses para llegar a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Joel, te escuchamos, muy buenas tardes. Quiero saludarte, Miguel, a ti y a todo el auditorio de las estaciones de Super Estéreo Milet. A decir de las cifras por parte de la gente de las autoridades del municipio de Toluca y el Estado de México, fueron cerca de 35,000 los que salieron este día de la capital mexiquense en esta peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Son ya 86 años de que se lleva a cabo y pues comentarte que en el camino se irán sumando otros en diferentes municipios. Hoy muy temprano hubo misa a las 6 de la mañana, a las 7 comenzaron ya su peregrinar. Hoy estarán un rato en el municipio de Coyoacán, por la noche van a hacer la caminata para que mañana en la mañana tengan otra misa y se prevé que el día jueves ya estén llegando allá a la Basílica de Guadalupe, donde tendrán la misa. La diócesis de Toluca es una de las peregrinaciones más largas y más numerosas que se realizan. Y tenemos el comentario de una feligrés. Ella desde Villa Victoria ya viene caminando desde el miércoles de la semana pasada para llegar aquí a la ciudad de Toluca. Esto lo dijo. 20 años de... Para mí inició como nomás para probar qué se sentía. Nomás así como para que no dijeran que me rajaba y ya. Yo dije, yo no vuelvo a venir. Pero Dios tuvo la última palabra y aquí estoy y gracias a Dios cada año con más fe y con más ganas. ¿Y qué ventajas ha encontrado en su vida de hacer esta peregrinación durante 2 décadas? Pues gracias a Dios he recibido muchos regalos de Dios, de mi familia. Se ha rescatado de accidentes, especialmente mi hijo y mi nuera.
En un solo año se rescataron accidentes de moto, mi nuera se quemó de la mano, mi nuera tuvo un aborto muy arriesgado, pero gracias a Dios ella está bien. Muchas más cosas y mi salud, ahorita está de por medio mi salud. Fíjate que se reporta saldo blanco de la permanencia que tuvieron. Ellos llegaron desde el sábado, estuvieron todo el domingo y bueno, hoy ya se fueron. Van ahí en camino ambulancias, patrullas, la Cruz Roja, el SUEM, en fin, acompañándolos en su trayecto, y el ayuntamiento reporta saldo blanco, se instalaron sanitarios, en fin, un operativo importante. Así que la gente que va a transitar por la carretera Toluca, México, paciencia, porque todavía son 2 días más de peregrinar de esta gente. ¿Vienen por la autopista o por la carretera federal? Va por la carretera federal, van a entroncar otro pedazo más, después se van a incorporar por la parte del cerro, y bueno, pues así va cortando camino. Se espera que lleguen a Coajimalpa pasado mañana, para de ahí ya enfilarse a lo que será la Basílica de Guadalupe. Se estima que en total llegarán 80,000 allá a la Basílica el próximo jueves. Muy bien, Joel, pues muchas gracias, y un llamado a los automovilistas que circulan de Toluca hacia la Ciudad de México. Como decías, paciencia, prudencia y sobre todo mucho cuidado con los manifestantes, y para ellos, pues en todo este tipo de eventos, pedirles que lleven alimentos procesados, que no tengan que prender fogatas, que no tiren colillas de cigarro a los márgenes de la carretera, porque generalmente esto genera incendios, sobre todo ahora que está por la sequía, está precisamente muy seco el pasto y toda la vegetación. Vamos a otros temas. Mire, una de las deudas, una de las herencias que deja el exgobernador del Mazo es el incremento en la deuda del gobierno del Estado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y un análisis del Centro de Finanzas Públicas, la deuda mexiquense aumentó 69% en los 10 años, es decir, 6 de Alfredo del Mazo y los anteriores de Erubiel Ávila. Ya sabe ahora que está con el verde, y pues todo esto ya se les olvidó. Renata Escobar, te escuchamos. En los últimos 10 años, la deuda pública del Estado de México, incluyendo compromisos municipales y de organismos, aumentó casi 28 millones de pesos, al pasar de 39.507 millones en el año 2014 a 66.919 millones de pesos en 2023. Es decir, un incremento del 69% entre los últimos 3 años del gobierno de Erubiel Ávila Villegas y todo el sexenio de Alfredo del Mazo Maza. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y un análisis del Centro de Finanzas Públicas, el débito de la entidad presentó una tendencia creciente en este periodo, en su gran mayoría contratada por el gobierno estatal. Aun cuando este año por primera vez no se adquirieran financiamientos de acuerdo con el presunto estatal, la administración mexiquense deberá destinar este año 10.326.539.000 pesos para el pago de intereses y la amortización de la deuda que le heredaron. En cuanto a la deuda per cápita de la entidad, el monto también incrementó de 2.377 pesos por habitante en 2014 a 3.731 pesos a septiembre de 2023. Aun cuando por monto la deuda pública del Estado de México ocupó el tercer lugar a nivel nacional por debajo de la Ciudad de México, en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, el nivel de endeudamiento es sostenible. Informó para Noticias Milet, Renata Escobar. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 14 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9 de la frecuencia modulada. Estamos también en Guadalajara, Jalisco, en el 1510, y en Querétaro, en su capital, en el 103.1, y en San Juan del Río, en el 93.1. Por supuesto, en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet, en Facebook Live, y por supuesto también repetimos la pregunta que le hicimos al principio de este espacio: ¿qué opinión le merece la marcha de ayer? ¿Exigencia de democracia o pleito contra el presidente? Envíenos sus comentarios al WhatsApp 55 72 10 11 40. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Línea en alta tensión continuará en un momento.
el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Esta semana en la revista Milet, en la portada, Mujeres con Bienestar otorga apoyo económico a 650,000 mexiquenses. Reformas asegurarán continuidad de programas para el bienestar, señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Martí Batres presenta resultados en materia de seguridad. Inicia protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones. En la información de carácter internacional, continúan los esfuerzos diplomáticos por una tregua en Gaza. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los encuentra en la revista Milet, que ya está en circulación como todas las semanas en todas las plataformas de Grupo Milet. Noticias Milet, Joel Morales Bravo. Como todos los días entre semana, hacemos nuestro recorrido por varios de los municipios mexiquenses. Hola, muy buenas tardes. Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. La Asociación Civil Fuera del Closet exige derogación del peligro de contagio del Código Penal mexiquense. De acuerdo con la normativa, este delito solo se procederá por querella del ofendido. De esta manera, solicitará a diputados y diputadas locales de la legislatura local contemplar en su agenda la despenalización del peligro de contagio, atribuido principalmente a las personas diagnosticadas con VIH, quienes son víctimas de discriminación y criminalizados únicamente por su condición, sostuvo Ricardo Torres, presidente de dicho organismo. Poco más de 10,000 guadalupanos provenientes de diferentes municipios arribaron la mañana de este lunes al centro de la ciudad de Toluca para iniciar su caminar rumbo a la Ciudad de México como parte de la peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe número 86. Como muestra de lo anterior y a lo largo de este fin de semana, se observó cómo los contingentes de romeros comenzaron a instalarse en la explanada del Teatro Morelos sobre la avenida Bravo frente al Poder Judicial, así como en el atrio de la catedral y los alrededores del planetario. Como consecuencia de la crisis hídrica por la que atraviesa el país, es necesario implementar un plan de manejo de recursos hídricos con visión de largo plazo que garantice la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones, ya que la escasez afecta de manera grave al 65% de las empresas en el Estado de México. Tras dar a conocer lo anterior, Mauricio Masud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad, aseveró que la industria de México consume el 5% del total del agua en el país y la totalidad del sector formal realiza su tratamiento para su reutilización. Comerciantes y transeúntes ven positivo el retiro de ambulantes que ocupaban la calle de Rayón en el tramo de Independencia hacia el mercado 16 de septiembre, debido a que hay mayor espacio para caminar y seguridad. A ellos se le sumaron los dueños de algunos establecimientos, los cuales aseguraron que dichas medidas les permiten tener más visibilidad para los consumidores. Cabe mencionar que a lo largo de este domingo continúa el operativo de elementos de seguridad pública municipal en ese corredor y algunos tramos de calles como Hidalgo y Juárez, aunque pasadas las 14 horas se pudieron observar algunos mercantes informales. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Fernando Rosell y le hago la invitación para que se mantenga aquí, en línea, en alta tensión, Noticias Milet. Bueno, y continuando con el tema de los municipios mexiquenses, los de Metepec y Naucalpan contrataron nueva deuda, las cuales deberán ser cubiertas antes de que finalice el año, lo cual, pues mire, es grave por dos razones. Uno, porque se ve que el presupuesto no les alcanza, muchas veces no generan los suficientes recursos, pero dos, todos estos municipios ya se van. El próximo 2 de junio habrá elecciones, a lo mejor algunos repiten, otros van a pedir licencia para ir a buscar otros cargos de elección popular o de elección electoral, pero bueno, el hecho es que tan solo Metepec
adquirió financiamiento por casi 95 millones de pesos, mientras que Naucalpan lo hizo por 188 millones de pesos. Beatriz Espinosa tiene más detalles. A finales del año pasado, los municipios de Metepec y Naucalpan contrataron deuda a corto plazo para cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal, la cual deberá ser cubierta este 2024. De acuerdo con el registro público de deuda de la Secretaría de Hacienda, Metepec adquirió financiamiento por casi 95 millones de pesos, mientras Naucalpan lo hizo por 188 millones de pesos. Mientras Metepec contrató endeudamiento a pagar en 318 días, Naucalpan lo hizo a 274 días. El primero adquirió los compromisos a mediados de diciembre y el segundo a mediados de noviembre, pero ambas obligaciones fueron inscritas este año en el registro de Hacienda. Entre los municipios que en este trienio también han contratado deudas se encuentran Villa del Carbón, Almoloya de Juárez, Timilpan, Tlalmanalco, Cuautitlán, Teoloyuca, Amecameca, Joquitzingo, Xoyinicapan, Tezcaltitlán, San José del Rincón, Ozumba, El Oro, Nicolás Romero, Atlautla, Coatepec Arinas, La Paz, Valle de Bravo, Jilotepec, Villa Guerrero y Toluca. Todos esos débitos deberán pagarse antes de que concluyan los actuales gobiernos municipales, es decir, antes de diciembre de este año, pues se adquirieron a corto plazo y sin autorización del Congreso local en su mayoría, como créditos simples para realizar obras públicas, pero también para cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal. Información para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Y bueno, mire, se publicó ya en la Ciudad de México, en la Gaceta Legislativa, la ley Malena, que es una legislación pionera en el país que castiga los ataques con ácido y otras sustancias químicas a las personas que atentan precisamente en contra de las mujeres. Las penas van a ser de 8 a 12 años y se considera estos ataques como tentativa de feminicidio cuando causan daños permanentes, que pues imagínense, si a usted lo atacan con ácido, pues es evidente que las huellas, las marcas van a ser permanentes. Esta ley se llama así en honor a Marilena Ríos Ortiz, una sobreviviente de un intento de feminicidio y promotora de la iniciativa. La ley busca impulsar la creación de un registro de víctimas de agresiones con ácido para facilitar el desarrollo de políticas públicas dirigidas a combatir este delito. Y bueno, pues hoy el gobernador de Nuevo León, el gobernador Samuel, el famoso Samuel, dio a conocer que ya se va a iniciar la construcción de la fábrica de Tesla, la cual va a iniciar en marzo. Vamos a ver si ahora sí es verdad. Ya está el tema de agua, ya está medio ambiente. Habían pedido una ampliación del permiso de medio ambiente porque parece que la planta va a ser más grande de lo que pensaban. Entonces le dije que ya, como el Estado ya está haciendo los caminos y los accesos, les pedí que ya más tardar marzo viniera ya Tesla a hacer un anuncio de primera piedra y no me dijeron que no, así que espero que muy pronto, en menos de un mes, venga Tesla, ahora sí que la compañía, a hacer el proyecto. Y bueno, pues vamos al tema de ayer. Ya sabe usted, hubo una promoción muy activa, sobre todo en redes, de esto que se denomina la Marea Rosa, y que son distintas organizaciones ciudadanas que precisamente promueven que la gente que no está de acuerdo en una serie de propuestas, hay una serie de iniciativas que ha enviado el presidente para desaparecer los órganos autónomos, para cambiar el INE y que sea un instituto nacional que dependa directamente del gobierno federal y no como está de alguna manera constituido, y sobre todo el que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo, lo cual ha sido muy criticado por los propios juristas y por varios ministros y exministros. Pues esto generó esta movilización en más de 100, se habla de 115 ciudades en el país, algunas otras se llevaron a cabo en París, en Madrid, varias ciudades de Estados Unidos, y la gente pues salió con el hashtag No Somos Acarreados, no vamos a ningún concierto pagado con impuestos, no vamos a alabar a ningún político en cuestión. Ya sabe usted que las marchas del presidente las promueven ellos mismos para alabarse ellos mismos y utilizando dinero probablemente de los presupuestos del gobierno federal y los estados, contratan miles de camiones, llevan decenas de miles de acarreados, les dan tortas, refrescos, etcétera. Y en este caso, pues es completamente distinto porque
son promovidos por los ciudadanos. Por supuesto, tampoco seamos ingenuos, los partidos de oposición aprovechan el movimiento para llevar agua a su molino, el PAN, el PRI, el PRD, y por ahí también vimos a muchos políticos que estaban en esta marcha. Y bueno, pues la concentración empezó desde muy temprano en las inmediaciones del Zócalo. Los organizadores dicen que pudieron haber sido hasta 700,000 personas, 100,000 en la plancha, más todos los alrededores, mucha gente que no pudo llegar, y sumando a todas las personas que asistieron a diversas ciudades, se habla de cerca de 1,000,000. Vaya usted a saber. Martí Batres, que no es muy bueno para la aritmética, y el gobierno de la ciudad, pues contaron 90,000 en toda la plancha y en sus alrededores, pues, lo cual pues no coincide con las cifras que ellos mismos dan cuando ellos organizan las marchas. Y bueno, vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, quien fue el único orador, y dio un discurso sólido. Obviamente el gobierno federal, Morena, la 4T, lo critican, pues porque él fue presidente del INE, y dicen que no se puede hacer democracia ciudadana, democracia participativa. Pues yo pienso que sí, porque pues finalmente muchos lo han hecho en favor de uno u otro partido. Ahí tiene usted también al exministro Saldívar, quien ahora es un promotor abierto de la 4T. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el extitular del INE. Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso el de las mayorías autoritarias. Bueno, eso es parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba. También afirmó que ni la Constitución ni la bandera son propiedad de nadie. Ya sabe usted que por cuestiones de seguridad, y eso lo sé desde hace muchos años, se quita la bandera del asta central del Zócalo. Lo curioso es que se quita cuando las marchas son organizadas por la oposición y se deja cuando estas son organizadas por el gobierno o el partido Morena. Esto dijo al respecto Lorenzo Córdoba. Ni la Constitución, ni por cierto la bandera, son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad. Son algo que nos pertenece a todas y todos. La Constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto, no solo de una parte de la nación. Así que, o en la Constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Y bueno, pues Lorenzo Córdoba dijo también que los ciudadanos, la gente que está a favor de preservar las instituciones democráticas como están y con las que llegaron las autoridades actuales, pues saldrán a la calle una y otra vez y todas las que sea necesario. Estamos aquí para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. ¡Vivan las elecciones libres y auténticas! Y bueno, pues los cientos o decenas de miles, los que estuvieron ahí, pues nuevamente pues retomaron el hashtag de narcopresidente, que tanto le ha molestado a López Obrador, que por cierto obviamente no estaba en Palacio Nacional, y aunque el Palacio estuvo resguardado de hace varios días, ya sabe usted, con estas vallas enormes, cuando pues se supone que es el palacio de todos, pero pues en realidad es el palacio de uno. Esto fue lo que se escuchó en el Zócalo.
Bueno, pues el presidente no estuvo ahí y, por supuesto, hoy en la mañanera nuevamente volvió a desacreditar la marcha, diciendo pues cosas que realmente no tienen ninguna lógica, como si los ciudadanos de a pie quisieran que regresen los privilegios, como dice el presidente, de las minorías y de los corruptos y de los fifís. Esto es parte de lo que dijo. Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Bueno, pues eso es parte de lo que sucedió en el Zócalo y en varias ciudades del país. En unos minutos vamos a conversar con Fernando Belanzarán, uno de los organizadores de esta marcha, pero por lo pronto agradezco que nos esté enviando sus comentarios con respecto a la pregunta que le hicimos al inicio de este espacio, si esta marcha ciudadana pues fue realmente para defender la democracia o fue pues por el pleito que tienen muchos que están en contra del presidente. Dice, nos hablan desde Ciudad Obregón, Sonora, dice un fuerte abrazo de su servidor Iván Carrillo, muchas gracias. Dice, las marchas son solo para exigirle al presidente democracia, que no se meta donde no debe, como es su costumbre, que querer estar en todo. Muchas gracias a Iván Carrillo que nos escucha allá en Sonora. Vamos a una pausa, regresamos con el evento que organizó Claudio Sheinbaum en el INE, precisamente ayer, para contestarle y para tener un cierto posicionamiento con respecto a la marcha, y con la entrevista con Fernando Belanzarán, uno de los organizadores de la misma.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Vamos a dar un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 19 de febrero del 2024. Marcha por la democracia desborda el Zócalo capitalino. Ayer domingo miles de personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México para pedir que el gobierno no intervenga en las elecciones de este próximo 2 de junio. En más información, Claudia Sheinbaum se registra ante el INE como candidata a la presidencia y por su parte, Xóchitl Gálvez celebra la marcha por la democracia y destaca la participación ciudadana. Vamos ahora a Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En 5 meses, el gobierno del Estado de México ha realizado lo que otros les llevó años. En Nezahualcóyotl, al nombre de la gobernadora Delfina Gómez, el secretario de Bienestar Juan Carlos González Romero entregó tarjetas a beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar. En la nota internacional, 2 partidos solicitan anular las elecciones presidenciales en El Salvador por irregularidades. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Soy Cristian Valdés. Le invito a que se quede en sintonía de Línea en alta tensión. Bien, ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde con 42 minutos y ya está en la línea Fernando Belanzaurán, quien pues es uno de los promotores y los organizadores de esta marcha, que pues entiendo, Fernando, fue un éxito. Muy buenas tardes. Sí, así es, Miguel, estamos muy esperanzados, estamos muy contentos. La respuesta de la ciudadanía fue muy fuerte y bueno, no solo en la Ciudad de México, donde las imágenes hablan por sí solas. En todo el país hubo manifestaciones importantes, 120 ciudades, entonces hay mucho, esto nos llena de optimismo. Vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl Gálvez al respecto y continuamos ahorita, Fernando. Sí, claro. Adelante. Hoy quiero celebrar la energía cívica y la fuerza ciudadana que se manifestó esta mañana en diversas ciudades de nuestro país y en otras partes del mundo. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Pues es lo que dice la candidata de la oposición a la presidencia de la República. Fernando, en contraste, pues ya escuchamos hace un momento al presidente y vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, pues nuevamente se fueron en contra de los asistentes diciendo pues que son hipócritas, que únicamente buscan que se regresen los privilegios a la oligarquía, que nunca se preocuparon por denunciar fraudes, compra de votos y que tampoco pues estuvieron pendientes de los grupos indígenas. Vamos a escuchar a Claudia y comentamos. Resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Oye, a ver, Fernando, ¿está equivocada Claudia Sheinbaum? Porque aquí está criticando a los políticos, pero aquí estamos hablando de ciudadanos, ¿no? Claro, pero además tiene a un lado a Manuel Bartlett. Ajá. El fraude electoral comprobado en este país es el de 1988. No es una arenga, no es una posición, ya todo el mundo sabe, porque las pruebas ahora sí que se desbordaban, te acordarás, en 1988. Y el que dio la elección el ingeniero Cárdenas en contra de Carlos Salinas de Gortari. Ajá, el que tiró el sistema fue Manuel Bartlett. Entonces, Claudia Sheinbaum, al lado de Manuel Bartlett, acusa a quienes promovieron fraudes electorales. Eso se llama escupir al cielo, ¿no? Y comprar votos, bueno, parte de lo que nosotros estamos movilizando, porque para que no se usen los programas sociales con fines electorales, que además hay muchísimas evidencias de eso. Y no estamos peleando otra cosa
que ellos no hayan peleado en el pasado. El tema es que una vez que llegaron al poder, les estorba la democracia. Necesitaron la democracia para llegar al poder y ya llegando al poder les estorba la democracia para conservarlo. Como lo dijo bien Lorenzo Córdoba, se construyó una escalera fuerte, sólida, para poder subir. Esa es la que utilizó López Obrador para subir a la presidencia, Claudia Sheinbaum para subir a la jefatura de gobierno. Y no se entendería precisamente, no se entendería, Fernando, la transición democrática y la alternancia del PRI a 2 periodos del PAN, el regreso del PRI y luego la llegada de Morena, si no nos hubiéramos dado los ciudadanos, obviamente los partidos, el instituto, estas reglas claras precisamente para la democratización del país. Así es, por supuesto, y con esto habíamos avanzado. De hecho, López Obrador es el que firma los acuerdos del 96 que dan paso al Instituto Federal Electoral Independiente Autónomo, al Tribunal Electoral y a la elección en la Ciudad de México, ¿no? Los negoció Porfirio Muñoz Ledo, pero él es el que los firma, suscribe, y habíamos avanzado de manera plural. Y además, la lógica de la transición había sido que los partidos opositores o los grupos opositores o la sociedad plantearan los temas y el gobierno aceptara y hubiera una negociación y pluralmente avanzáramos. Aquí quieren echar abajo todos esos logros de manera unilateral, sin negociación y desde el poder, ¿no? Eso es claro, quieren hacerlo... Y sin negociar con la oposición, por lo que buscan es tener una mayoría calificada en el Congreso para pues simplemente pasar lo que mejor les parezca. Regresar a los tiempos en donde no había división de poderes, en donde el Congreso era controlado por una sola fuerza y la Corte también, y no es algo que estemos nosotros interpretando entre cosas, no estamos descubriendo el hilo negro, lo pusieron en papel, en blanco y negro con las iniciativas presidenciales, y lo acabamos de ver ahora con la primer ministra designada por dedazo, que pusieron una militante que su principal virtud, porque, bueno, ella sale de una universidad que se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama. Una universidad Patito, ¿no? Que fue la que le extendió su título de Derecho. Exacto, y que su única virtud es la obediencia, la militancia, ¿no? Entonces, es Alenia Batres, la hermana del jefe de gobierno. Sí, claro, ella fue nombrada así. No tiene carrera judicial, no tiene una academia importante, no tenía esa experiencia, pero es muy obediente, ¿no? Y ya lo vimos en sus votaciones, etcétera. Y, perdón, un país sin división de poderes no es democrático. Un país sin contrapesos no es democrático. Te doy otro dato. Hay 34 sentencias del Tribunal Electoral en donde le han señalado al presidente que ha violado la ley electoral y que y lo han sancionado de alguna manera, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Sigue violando la ley exactamente igual. Nada, lo hace igual. ¿No? A ver, de estas reformas, precisamente en contra de las cuales se manifestó ayer cientos de miles de mexicanos en el país y fuera de él, una de ellas, es como ya mencionaba, es la reforma del Poder Judicial para elegir jueces y ministros por voto popular, lo cual ministros, exministros, juristas, pues han dicho cuáles son sus contradicciones. Luego, eliminar a órganos autónomos como el INAI, la Comisión Reguladora de Energía, la COFESE, y sobre todo la reforma electoral para desaparecer al INE, hace más pequeño al Congreso, eliminando a los plurinominales y elegir a los diputados por la lista aprobada en los partidos. ¿Considerarías que estos 3 puntos son básicamente los puntos núcleo en los que la mayoría de la gente está en contra? Sí, por supuesto. Por lo menos eso es lo que pone muy claro que la democracia está en riesgo y en amenaza. Porque todos esos puntos que quieren echar para atrás fueron conquistas de muchos años. Por ejemplo, el que haya pluralidad en el Congreso se conquistó con López Mateos, ¿no? Quitar la pluralidad del Congreso nos regresa a antes de López Mateos, ¿no? Todavía más, mucho antes, incluso antes de la reforma política de Reyes Heroles, que fue, si mal recuerdo, el 78, por ahí, que fue la reforma política a partir de que López Portillo llegó siendo el único candidato en la boleta, ¿no? Pero
lo que había era elecciones que eran mero trámite, ya todos sabían quién iba a ganar. El PRI dominaba todo el Congreso, todo el Senado y todos los gobernadores eran del mismo partido. Exacto, a eso nos quieren regresar. Y para que no haya duda, por eso quieren controlar las elecciones. Por eso hubo un plan A, que era desaparecer al INE. Por eso hubo un plan B, donde querían con eso acabar, quitar todo el servicio profesional electoral del INE y llenarlo con eventuales que ya te imaginarás de qué partido iban a ser, ¿no? Y ahora el plan C, que es volver otra vez a eso, de desaparecer al INE y controlarlo. ¿Cómo? Pues con elecciones de Estado donde los consejeros y los ministros dependan de los partidos mayoritarios o del partido mayoritario del momento, ¿no? Entonces, con esa lógica, ¿quién va a defender los derechos de las personas, de las minorías, cuando choquen con los intereses del grupo en el poder, ¿no? Eso me parece que es gravísimo, porque la ley también debe de ser un dique al autoritarismo, al despotismo. Estamos conversando con Fernando Belanzaurán, organizador y quien participó en la marcha ciudadana de ayer. ¿Qué lecciones nos deja esta marcha para los ciudadanos, para los partidos y para las autoridades? Mira, irrumpió el actor fundamental de este año, que son los ciudadanos. Y los ciudadanos decidirán el rumbo del país. Eso es lo clave. Esto no está decidido. Falta que los ciudadanos voten, elijan y decidan el rumbo. Ese es el tema. Y los ciudadanos lo quieren hacer además en estricto apego a la Constitución, de que se cumplan las reglas de certeza, que se cumplan las reglas de equidad. Y yo creo que eso generará pues gobernabilidad en el país y tendremos autoridades legítimas como todos lo deseamos. Y además que entendamos que este es un país plural, diverso. Aunque el voto es el elemento, digamos, emblemático de la democracia, lo que hace caminar una democracia es el diálogo entre gente que piensa distinto, y pensando distinto, en diálogo, con negociación, reconociendo la legitimidad del otro, es como se avanza. Eso es lo que queremos, no queremos... Pero en este caso, a los que piensan distinto, pues simplemente tratan de acallarlos, tratan de demeritarlos, vulnerarlos y tratar de mantener como si solo hubiera una sola visión, una sola opinión sobre el tema democrático. Hace unos días Enrique Krause comparó esta movilización con las del 68 y me recuerda muy bien lo que dijo Javier Barros Sierra a García Cantú en una entrevista. Entonces le dijo: no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Y efectivamente estamos también luchando por el derecho a discrepar, porque todos somos mexicanos y cabemos en este mismo país dentro del marco constitucional, que es el acuerdo que nos hemos dado todos, independientemente de cómo pensemos. Eso es lo que estamos reivindicando. Y lo de ayer, Fernando, para concluir, ¿lo consideras como un buen empujón, un buen envión para el movimiento ciudadano democrático de cara a la elección del próximo 2 de junio? Por supuesto, cambia el escenario. Se agitó el tablero, de una patada al tablero, y esto hace que los verdaderos protagonistas irrumpan y digan: vamos, esto es una decisión de los ciudadanos. Y efectivamente, los ciudadanos son los que tienen que definir el futuro de este país, y me parece que da un aire fresco esta irrupción de los ciudadanos. Yo lamento que haya un sector que los descalifique a ciudadanos que marchan en el ejercicio de sus derechos. Y también habrá que esperar una mayor virulencia, una mayor radicalización de López Obrador y de su movimiento en contra de ustedes. Claro, pero él debiera asumirse como juró, es decir, él debiera ser presidente de todos los mexicanos y juró hacer cumplir la Constitución, y como gobernante de este país debería ponerse por encima, porque la Constitución dice que está obligado a la neutralidad, ¿no? Eso es. Pues sí, pero de eso el presidente no le acaba de entender. Pues se nos acabó el tiempo, estimado Fernando. Muchas gracias por tu análisis, por tu comentario, y estamos pendientes para seguir hablando de estos temas próximamente. Gracias, Miguel, disfruté mucho la plática. Gracias, un abrazo. Igualmente, Fernando Belanzaurán, organizador, y quien, bueno, pues ha ocupado también algunos cargos políticos, algunos cargos electorales. Ya nos vamos, lo dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana con usted en punto de las 13 horas, 1 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho y hasta mañana.